Doctor, vamos a pedirle a nuestros distinguidos invitados, jóvenes haitianos, de distintas universidades aquí de Santo Domingo, que muchos de ellos, bueno, estudian diplomacia, estudian medicina, ingeniería industrial, ya está terminando, y qué bien, que República Dominicana contribuya a la formación de profesionales de alto nivel para que sirvan a su país, o encontrando la situación tan difícil como la que tienen hoy, podrán prestar sus servicios aquí o en otras naciones donde les sea posible continuar con el desarrollo de su vida y de su profesión y de su familia. Doctor, me gustaría que usted nos hiciera una evaluación de cómo usted ve la situación en esa nación y cuáles son los consejos que el doctor pudiera darnos en este sentido. Saludar al país, muy buenos días, y a usted, don Ramón, pues nuestra gratitud especial por este espacio, esta oportunidad para nosotros, por demás, diríamos que hasta trascendente, un intercambio con la diáspora, pero sobre todo su juventud, las personas que están pues buscando mejores posibilidades a partir de algo pues tan positivo como es estudiar. Eso creo que nos permite pues también esa otra visión de ese problema, de esa bomba de tiempo, que es como tendríamos ahora mismo que definir Haití. En mi caso, yo soy del municipio de Comendador, provincia de Elías Piña, y eso pues me convierte, si se quiere, en un testigo de excepción de lo que ha sido pues todo este proceso, y bueno, y he convivido con todo el tema haitiano, siempre pues tocándonos muy de cerca y con ese intercambio de mercaderías y productos. Potentini, ¿de dónde viene? Potentini en Venezuela, pero de Córcega, y la de Córcega es de donde viene inicialmente la parte italiana. La parte italiana, correcto. El Trajano, pues todo parece indicar que pues haciendo acopio de aquel general, y por qué no uno de los Césares romanos, el emperador Trajano. Claro. Bien, entonces nosotros desde el municipio de Comendador hemos estado tocados por ese seguimiento, por esa visión particular del tema haitiano. Y recuerdo que cuando asesinan al presidente Jovenel, ese magnicidio estremeció, yo decía que era fundamental el que Naciones Unidas, la comunidad internacional, comprendiera el componente de inviabilidad que tiene Haití. Por eso se ha llegado a considerar, bueno, pues Estado fallido y demás, el drama humanitario, el drama humano que está viviendo la nación haitiana, y que la comunidad internacional no podía continuar pura y simplemente pues dejando a la República Dominicana que fuera la que expresara todo este proceso de generosidad que hay que reconocer y que siempre ha estado presente ahí. Usted recuerda que en una oportunidad intentamos hasta hacer una universidad, no sé en qué habrá quedado esa parte, no hemos podido darle seguimiento, pero todo parece indicar que no se asumió, no se acogió. Tal vez le dieron una utilidad mejor, no sé si la consideraron para hospitar esa estructura que se habría hecho ahí en algún momento. ¿O no se consensuó adecuadamente? Todo parece indicar que sí, que también hay un proceso de que no hubo esa comprensión y ese seguimiento, esa vía, que la parte ni siquiera diplomática, ¿verdad? La parte de la comunicación del gobierno. Y eso trajo algunos inconvenientes, porque recuerdo que se estaba pues hasta rechazando. Pero lo cierto es que desde ese terremoto que devastó Haití en aquella oportunidad, pues yo recuerdo que la comunidad internacional dije, bueno, va Haití a salir de ese letargo, de esos tantos problemas, porque se anunciaron miles y miles de millones de dólares, pero solamente en el ámbito retórico. A la hora de la verdad, no llegó ni siquiera el 2% de esa comunidad internacional, y siempre brilló la República Dominicana por lo que ha sido esa tradición de ese acercamiento y de esa solidaridad. Incluso el ciudadano a pie, vimos cómo se expresaban, cómo se hicieron telemaratones y demás, y cómo pues hubo toda una mecánica, una dinámica de comprensión no solo del problema, sino de esa solidaridad que ha caracterizado al dominicano. La comunidad internacional al final pues solamente se quedó
en el discurso, en la retórica, y más aún lo poco que enviaron, no llegó de la forma adecuada, porque también hubo ahí una mecánica de corrupción instaurada también en otros países por quienes en alguna forma le correspondió gestionar todo esto. Pasó el tema también sin pena y sin gloria, profundizando pues más la crisis. El problema haitiano que vemos ahora, como pues hace, si fuera un cáncer, pues una especie de metástasis, porque lo que tenemos es un presidente que está administrando, gerenciando con pocas posibilidades una crisis, porque vemos entonces bandas armadas, bandas criminales que prácticamente tienen sitiado, tienen secuestrado Haití, y esto pues llevándolo, reitero, a una situación de inviabilidad democrática, porque no hay nada, no hay instituciones. Es una situación muy, muy difícil, sirviendo de caldo de cultivo ahora mismo en la actualidad, el que la comunidad internacional vuelve a dar la espalda y dice, no, nosotros no vamos a intervenir, no, que se descarte el tema de la seguridad, que en alguna forma era lo que tenía pues a estas bandas criminales, reevaluando lo que pudiera ser pues su participación, si de forma armada o no. Bueno, ya esto le da una fortaleza sin precedentes, porque lo que han hecho en buen dominicano, lo que han hecho es chubar para que acaben con la deficiente y débil institucionalidad que llega. Yo en una oportunidad, en aquel entonces, cuando el magnicidio, decía que habría que recoger, habría que reactivar lo que ha sido pues la tradición desde sus órganos centrales, sus órganos principales, Organización de Naciones Unidas, uno de ellos que ha estado en letargo, que ha estado inerte desde el 1994, que fue cuando le correspondió su última labor de gerenciar, de desarrollar, de habilitar institucionalmente lo que fuera la República de Palaus, que era la única que quedaba, que recibió la administración fiduciaria. Me refiero al Consejo de Administración Fiduciaria de Organización de Naciones Unidas, que pudiera hacer esto un espacio viable para rehabilitar. Eso es en Oceanía. Oceanía, exacto. La República de Palau, que fue la última, en el 94. Claro. Se puede decir que este consejo pues cesó en lo que eran sus funciones y su seguimiento, y se pudiera ahora, dentro de esta dinámica por demás necesaria de relanzar la Organización de Naciones Unidas, en alguna forma pues se ha visto atenuada, disminuida en lo que ha sido su papel en la pandemia y todo este impacto que hemos tenido a nivel global, y pudiera esto servir para rehabilitar ese órgano y asumir Haití con una responsabilidad por parte también de apoyo y de seguimiento. La ONU ha tenido una participación descollada y extraordinaria a través de la OMS. Y con los cacos azules en su momento también. En lo político es que ha quedado rezagada, digamos así, en la pandemia. Sí, el componente de desarrollo humano, claro, y demás, algunas la misma FAO y cosas, los temas, los aspectos más sensibles a través de esos órganos satélites o que son parte del sistema de Naciones Unidas, tienen su intervención y su seguimiento, porque ciertamente estamos en presencia de una crisis humanitaria sin precedentes. Pero ya en el componente político, que definitivamente es la crisis el que hace falta, yo creo que sería viable, sería atendible que se pueda considerar por parte de la comunidad internacional, que no ha dado respuesta, que lo que ha hecho es escurrir el bulto, y que se ponga bajo la administración del Consejo de, valga la redundancia, Consejo de Administración Fiduciaria, lo que es ese proceso de habilitación hacia la democracia, hacia la institucionalidad, hacia la viabilidad. Doctor, que requiere, que necesita. ¿Usted cree que tiene sentido seguir, y esto que nos escuchen bien los distinguidos invitados, insistir en ese error original que se cometió de dar a Haití una constitución que es una mezcla de presidencialismo pero también de parlamentarismo, donde el primer ministro lo designa el presidente, pero debe ratificarlo el Congreso? Entonces tiene un sistema mixto que es difícil que funcione. Funciona en Francia porque cuando nació la Quinta República o la Cuarta República con De Gaulle en 1958, Francia tenía gobiernos que duraban un año, 9 meses, y entonces agarró a los franceses cansados, y Charles de Gaulle, con todo su heroísmo y su figura, pudo imponer esa reforma de meter
una figura presidencial poderosa dentro de un sistema parlamentario, pero es único en toda Europa, porque Italia tiene el sistema de parlamentario con un presidente, una república parlamentaria, aunque casi la mayoría de los demás en Europa, de los estados, son monarquías parlamentarias. Entonces, son Alemania, que tiene una república parlamentaria donde el canciller es decisivo. Entonces tenemos a Francia, una república parlamentaria, y a Italia. Pero introducirle ese modelo francés a Haití, eso es paralizarlo, por eso que no ha funcionado. ¿No cree usted que debería empezarse, cual que sea el modelo que se asuma, si el fideicomiso, como usted muy doctamente presenta, pero algo tiene que ser que simplifique la forma de ellos tomar decisiones, que ellos mismos se la han puesto muy difícil? Sí, tienen un híbrido en términos institucionales, en términos políticos, que se ha pues mantenido por lo largo de la historia, una esencia a la que no responde no solamente su idiosincrasia, sino hasta su propia división, ¿por qué no hasta territorial, el tamaño, las autoridades? No hay esa posibilidad de hablar de parlamento, que es propio, ¿verdad?, de naciones pues con una tradición y más amplia, pero no, yo creo que sí, que hay que, como bien usted observa de forma muy objetiva, ese es un gran escollo que tiene que ser considerado de conjunto en lo que sería entonces una reforma, no solamente del tema del Estado, sino con base en una reforma constitucional que haga pues un espacio más viable y que sea cónsono con lo que tenemos en República Dominicana y en otras tantas naciones. Entonces yo creo que son muchos los escollos que tiene que sortear Haití. De hecho, usted hacía referencia de que se asume el creol como un idioma oficial. Yo no he encontrado en prácticamente, y usted pues tendrá bien pues hacer la corrección, o por qué no, pues el pie de amigo con esa sapiencia que le ha caracterizado siempre, pero creo que es un gran escollo este idioma que no está en ninguna otra parte o en muy poca parte del mundo. Entonces eso es una gran traba a lo que sería pues la forma de comunicarse, el intercambio cultural, la apertura. O sea, creadores solamente allá, yo creo que no, existen muchas islas en islas, pero no tiene, pero del Caribe, pero no tiene en el porque componente. El creol fue creado como una forma de entenderse los esclavos para que el amo no entendiera. Es que fue intencionalmente creado así. Ese señor que me oprime, ese que me trajo aquí, ese que me cortó los vínculos con mi propia esencia, con mis familiares, con mi hábitat, yo no quiero que me entienda cuando yo hable. Entonces, igual que el mismo vudú, el vudú como religión en sí, lo practica en Haití como el 5%, pero en realidad todo lo que se identifican católicos, que son un 35%, todos tienen práctica de vudú, creencias parciales, una serie de cosas. Es un caso muy sui generis. Y además, en 1792, cuando los grandes líderes esclavos se reunieron en Fort-Liberté, en lo que hoy es, se reunieron bajo el pretexto de que era una reunión de sacerdotes vudú, fue para fraguar la libertad. Entonces, en realidad, perdón, que mi hija, dime, mami. Hola. ¿A qué hora, mami, nos vemos? Esta es mi hija Patricia. Dime, mami. Sí, está bien. 1:30. ¿Sí? Sí, yo te busco, mamita. Pues sí, entonces, el vudú es otra de las prácticas, como el creol, que ha servido de una cobertura de protección
de lo poco que pudieron protegerse esa gente en el orden cultural, claro, definitivamente, que son rasgos distintivos que le son inherentes y que son su sello distintivo. No obstante, en el orden geopolítico, en el tema comunicacional, en la parte la parte de la misma globalización y cosas, pues sirve de limitaciones. Claro. En el orden comercial, el que se tenga... Desde luego, ellos hablan francés, todos que están aquí. Bueno, habría que repotencializar el francés, tal vez darle una mayor vigencia, porque... En la medida que avance el sistema educativo, avanza el francés, porque ellos lo dan prioritariamente. Sí, porque aquí en Haití todos los libros están en francés. Todos, sí, todos ellos hablan francés. Y aprendemos en Francia también. Los exámenes y todo se hace en Francia. Sí, sí. Porque yo no veo solución que no conlleve el involucramiento de la comunidad internacional, que solo se expresa lamentablemente en términos retóricos y en muchos casos para tratar de diezmar, de apalastrar a la República Dominicana con cualquier pifia mínima que se dé en un escenario que no es propio ni siquiera de gobierno ni una política de Estado. Cualquier situación aislada pues se aprovecha y se trata siempre de tener arrodillada a la República Dominicana, que reitero, siempre se ha expresado esa solidaridad para con el pueblo haitiano. Doctor, y que se vuelve complejo, y es bueno que ustedes lo sepan. Se dice que a raíz del 2010, cuando el gran terremoto, porque yo quisiera saber qué pueblo no estaría todavía con el juicio dando vuelta. Yo quisiera saber a qué pueblo que en un terremoto mueran 300,000 personas ya dentro de la tragedia que llevaba, y entonces no se alterara todavía el mismo Palacio Nacional, que era símbolo del poder. Están los restos ahí. Es decir, hay que también colocarse en esto. Pero la comunidad internacional prometió 10,000 millones de dólares. Yo pienso que lo darían. Y alguien me decía, se lo robaron, hubo mucha corrupción. Y yo le dije, mire, hay que tener mucho cuidado con eso, hay que hacer cálculo primero. Me dice, ¿qué significa? Digo, mire, ponga usted 4 millones, 5 millones de personas que usted tenga que ayudar todos los días con $3. Vamos a poner. Entonces, ¿a cuánto asciende eso al día? A 15 millones. Ok. ¿Y cuánto es 15 millones diarios en un año que tiene 365 días? Son 5.500, 5.400 millones de dólares. Y entonces eso alcanza para 2 años. No, digo, pues entonces pudieron haber dado los 10,000 millones de dólares, pudieron haberlo manejado y administrado con transparencia incluso, pero 2 años después ya se han ido, porque hay que hacer, antes de uno decir, hay que hacer cálculos. Gastar 10, 15, 20,000 millones de dólares, que son cifras que suenan a todo el dinero del mundo, suenan grandes, pero eso hasta que usted tenga que echarse encima o dar un servicio de cobertura de alimentación y cuestiones mínimas, en que tenga que gastar $3 o $4 nada más en cada persona. Pero si son 5 millones, cuando usted viene a ver, y si usted gasta 5 nada más, con administración, costos generales, logística y todo, los 10,000 se van en un año. Y usted dice, ¿cómo gastar 10,000? Es que es así. Solo calcúlelo. Si son $5 por 5 millones, son 25 millones diarios. Estamos hablando de una especie de barril sin fondo. Multiplique 25 millones por 365 días. A ver qué le va a dar si no le da 10,000, casi 10,000 millones. Entonces, es un tema de que cuando la comunidad internacional se proponga hacer algo serio en Haití, ya identificamos una constitución que le simplifique su entendimiento, empezando por ahí.
Segundo, una estructura de administración que no dependa solo de ellos, porque se ha demostrado, y me excusan, la experiencia de los cacos azules, que es parte del problema, que no dependa solo, sino que dependa también mucho de mecanismos de supervisión y de sedazo para evitar la corrupción y enseñarle a la sociedad que es más sostenible la honestidad que la corrupción. Algo de lo que está pasando en este país está cambiando aceleradamente tan solo con esas persecuciones. ¿Por qué? Adelante, don Inocencio García, general del Ejército Dominicano, que también tiene mucho experticio sobre Haití. Pues bien, entonces vamos a hacer otra pausa para que Remigio no nos atosigue con su tiempo de comerciales aquí en Los Sabios en la Z, este 21 de noviembre del 2021.